Bueno, pues vamos a ver si ya están por aquí nuestros integrantes de la siguiente mesa. Esta vez, bueno, toca la presentación del libro, el análisis del contenido emocional de la música y cómo usarlo para una ejecución expresiva. Y su autor es el maestro Juan Pablo Correa. Bienvenido, maestro. Gracias. Hemos invitado a dos comentaristas. Se trata de la maestra Carol Mabel Contreras Jaramillo, que creo que está en Canadá en este momento, y el doctor Josep Joffre y Fradera, que está por ahí también ya, desde Guanajuato. Y bueno, ellos han utilizado este trabajo del maestro Juan Pablo Correa, que ahorita, bueno, vamos a conocer y a explorar. Yo ahorita se los comparto en el chat para que lo puedan, bueno, estaba también en el programa, los que tuvieron oportunidad de descargarlo. Bueno, vamos a dar la palabra primeramente al doctor Josep Joffre Fradera para que haga su exposición. Vamos a dar entre 10 minutos, 15 minutos para hacer. Bienvenido, doctor Josep. Muchas gracias, buenos días. Gracias por invitarme a esa presentación. Gracias también, Juan Pablo, por tu libro. Creo que es un libro que aporta, digamos, aporta y complementa en cierta manera, de una manera, en un concepto bacchiano y de Messiaen en cuanto a recopilación de muchas de las cosas que ya hay escritas, de investigaciones, y lo más importante creo que es que se ha buscado en la escritura de este libro, en la propuesta de esta metodología, ¿no?, de la SEM, se ha propuesto pues ese concepto de buscar de diferentes fuentes, ¿no? Fuentes de carácter más neurológico, diría yo, aunque a veces se puede confundir o se puede mezclar, porque evidentemente la frontera no está muy clara entre lo neurológico y lo psicológico, y también la parte de los estudios de análisis musical que ya se han hecho, ¿no? Por mi parte, yo quiero empezar pues un poco a describir cómo es el libro, cómo se estructura, cuál es la importancia de esa estructura, cuál es la visión y un poco los alcances que puede llegar a tener este libro, ¿no?, y que tiene, ¿no? El libro es el análisis, o se basa en el análisis del contenido emocional de la música, ¿no? Y lo plantea desde varios aspectos, como sería un aspecto de la propia música, qué contenido emocional tiene, a partir de la emoción que nos causa, aunque esta emoción que nos causa pues puede ser una emoción, no es, es una cuestión a veces que es subjetiva, y como subjetiva me refiero a que cada persona tiene diferentes componentes, un componente quizá biológico básico y luego un componente más cultural, ¿no? Lo cual hace muy difícil de estudiar el tema, como bien se manifiesta prácticamente en cada uno de los capítulos maestro Juan Pablo, ¿no? También es importante señalar que es una lectura, es una escritura, y una lectura evidentemente, una escritura sistemática, la que pretende poner en cierta manera una forma a todo ese conglomerado, que creo que es lo más interesante, o de lo más interesante que el libro nos aporta, ¿no? Empieza el libro con unos propósitos, ¿no? ¿Cuáles son los propósitos del libro? Luego, evidentemente, a modo de un trabajo de investigación, pues busca unas consideraciones generales sobre la SEM, ¿no? Que sería como en principio como el origen y la justificación, ¿no? Los componentes de la SEM, que es lo que va a componer el SEM, y también luego habla de 3 supuestos esenciales, ¿no?, en los cuales se basa el análisis de los contenidos emocionales de la música. Y esos 3 los define como que la música, que se pueden inferir respuestas emocionales generales de un
a los oyentes, ¿no?, de la música, ¿no? La segunda sería que las emociones son reacciones biológicas, en cierta manera, digamos, yo lo reduzco de lo que se dice en el libro, y el fin más trascendental del ejecutante es facilitar la interacción emocional entre el oyente y la música. Y en esa tercera supuesto es donde creo que también está la filosofía y sobre todo el encuadre que le da, la mirada que le da Juan Pablo, ¿no? La mirada que se da en el libro, que es un supuesto y por lo tanto el libro abre también otras maneras de ver eso, que quizá ese tercer supuesto no sea el, digamos, de facilitar la intención y la interacción emocional, quizá no sea o no debería ser, según algunos, o podría no ser, según otros, el fin más trascendental de la música, ¿no? Pero sí está muy importante es que la música tiene un fin. Y eso es muy importante porque el fin que va a tener la música, el fin para cada intérprete, para cada ejecución, para cada oyente, para cada profesional, pues será lo que va a determinar o lo que puede llegar a inducir esa capacidad, digamos, capacidad emocional de la música y por lo tanto el análisis del contenido emocional también, digamos, va a ser importante en el sentido de que como metodología de cómo ver ese contenido emocional, más allá del propio contenido emocional, porque se puede ser quizá muy variable. Eso quizá para mí es uno de los aspectos más interesantes, importantes del libro, ¿no? Que busca generalizar una metodología, es decir, un marco para ver, aprender a qué mirar dentro del contenido emocional, ¿no? Bueno, como todo marco y estamos interaccionando con la psique humana, todo marco pues deja unas cosas dentro, unas cosas fuera y unas cosas en el propio marco. Entonces, pero ya es un acotamiento muy importante y creo que es una sistematización que tenía que hacerse de alguna manera dentro del campo de la música, aunque ya hay bastantes personas que lo han hecho, ¿no? Desde una mirada más filosófica, de una mirada más analítica, como sería la de Jean Laroue, la de Federico Mongeau, como miradas más filosóficas, ¿no? Y después también las miradas entre psicológico-musicales de Meyer, de Rudolf Reti, y Paul Feige, que analiza elementos del ritmo a partir de la mirada psicológica, y una de las miradas más interesantes en ese sentido, ya como antecedentes, es la de Charles Rosen, como intérprete básicamente, que se basa mucho en la intuición como intérprete, más que las cuestiones neurológicas o científicas, ¿no? Con todo ello hay un gran libro que ya determina un poco qué es eso del análisis y sobre todo los análisis, ¿no? A través de los objetivos, que es Nicholas Cook, ¿no? Que en su libro, por ejemplo, La guía del análisis musical, ya tiene un capítulo extenso, el tercer capítulo, después de los métodos tradicionales de análisis y el análisis schenkeriano, las aproximaciones psicológicas al análisis, ¿no? Como respuesta. Lo que es importante del libro de Juan Pablo, creo que es esa recopilación de gran parte de la literatura esencial y de los estudios esenciales sobre los temas tanto de psicología y percepción, y que la percepción ya la trabajó mucho Robert Francis en su libro La percepción musical, ¿no? Entre otros, ¿no? Y entonces, pues, ha aglutinado todo eso para poner, oye, ¿cómo escuchamos? ¿Cómo relacionamos las cosas? Y a partir de aquí, pues saca unas conclusiones y las pone como método, ¿no? Un método que puede funcionar y funciona. De hecho, digo puede porque yo no lo he aplicado, pero luego veremos que Juan Pablo sí lo ha aplicado, o sea, lo ha aplicado también
la maestra que está en Canadá. Entonces, pues ellos nos van a poder explicar mucho más cómo ha sido la aplicación, pero sobre todo de cómo acotar. Y lo que es muy importante, yo que me dedico mucho al campo del análisis y también trabajo mucho en esa parte de la cuestión psicológica de la sintaxis musical, ¿no? Además, la aplico como musicoterapeuta. Entonces, es esta concepción de que hay otros tipos de análisis, es decir, la música no solamente ver las armonías, sino el por qué esas armonías, por qué Beethoven usa unos sistemas armónicos que ayudan a que tú puedas entender la música y ensancharla, ¿no? Que eso lo trata muy bien, muy preciso Juan Pablo en el capítulo sobre las expectativas musicales que ya profundiza Leonard Vermeer ya desde creo que a mediados del siglo pasado, ¿no? Otra de las cosas importantes es que en cada capítulo hay una conclusión esquemática de todo digámoslo así, ¿no? La densidad, pero discursiva, que hay de todo lo que Juan Pablo pues está promoviendo. Siempre tiene un sustento científico, pero a veces en toda redacción de ese tipo, el sustento científico, el que está comprobado, nos hace perder un poco la columna vertebral, el hilo, ¿no? Aunque está muy bien organizado. Y en la parte final, antes de lo que sería un cuestionario, unas preguntas, porque es un libro pedagógico, nos está pues marcando una síntesis conclusiva del eje central de todo lo que sería el material, ¿no? Y eso también lo hace muy importante, ¿no? Bueno, la otra cosa interesante y realmente que sustenta muchas de las partes sería la parte de lo que es las preguntas que se formula Juan Pablo antes de todo el material, de todo capítulo. Entonces, estas preguntas las va resolviendo de manera científica, ¿no? También es importante el capítulo 2, luego, que habla de la música, el lenguaje de las emociones, es decir, relacionar emociones con música. Primero hace una disertación histórica, luego los mecanismos de respuestas emocionales ante la música según la evolución, ¿no? También el capítulo 3 nos habla de las estructuras musicales, es decir, primero cómo son las emociones, luego cómo son las estructuras y qué influencia tienen en las emociones, y explora todo ese bagaje, todo ese camino, ¿no? Ya en el capítulo 4, una vez explorado todo eso, dice, bueno, ¿qué efecto las emociones tienen en la música, ¿no? Y sobre todo, habla de las expectativas musicales, ¿no? Y al final, ya, pues, aplicando el modelo de expectativas concretamente del ACE. Entonces, yo resumiendo, y porque es un resumen muy corto, lo que sí daría es que este libro realmente ofrece una herramienta para que los alumnos, para que las personas puedan empezar a adentrarse en todo ese mundo de la parte emocional de la música, de cómo podemos expresar músicas a través de mecanismos para poder expresar ciertos elementos de la música. Otra cosa es cómo lo van a recibir los receptores de esa música, porque evidentemente hay unas connotaciones culturales, psicológicas, que van a hacer diferenciar cómo se perciben. Pero en definitiva, pues eso creo que es lo más importante del libro. Muchas gracias, Juan Pablo, de nuevo por el libro, y muchas gracias por todo ello. Muchas gracias. No sé si Juan Pablo quiere responder o algo, o vamos a la siguiente comentarista. Yo creo que pasamos a la siguiente comentarista. Perfecto. Bueno, pues este fue el punto de vista del análisis musical del doctor Joffre. Les acabo de compartir las semblanzas, no las leí para ahorrar el tiempo y dejar este espacio mejor para la discusión. Damos la palabra a la maestra Carol Mabel Contreras Jaramillo,
algo interesante es que ella fue estudiante de aquí de nuestra universidad. Adelante, maestra. Muchas gracias. Buenos días a todos. Antes que nada, pues quisiera felicitar al maestro Juan Pablo por tan excelente y valioso libro y agradecer por la invitación a esta presentación del mismo. Como ya lo comentó la doctora Susana, yo fui alumna de la UA y estuve en las primeras clases en las que se tomó este tipo de análisis, en las que el maestro Juan Pablo dio esta clase. Así es que mis comentarios van a estar más enfocados en mi propia experiencia desde esas ah, primeros acercamientos a estos conceptos del libro y hasta el día de hoy, cómo lo he estado yo usando y bueno, algunas preguntas para el futuro. Nuestras clases con el maestro Juan Pablo siempre se caracterizaron por promover el aprendizaje significativo. Yo creo que esa es una de las cosas que más le preocupan al maestro Juan Pablo. Y para mí esta clase de análisis fue una de las más memorables. Definitivamente al inicio de ese curso yo no esperaba que la finalidad estuviera dirigida al contenido emocional de la música. Recuerdo que en una de las actividades, de las primeras actividades que realizamos, tocamos para algo de nuestro repertorio para nuestros compañeros. Y volviendo a lo del aprendizaje significativo, aún recuerdo lo que toqué y los comentarios que hicieron. Y entre todos, durante esta actividad tratábamos de ayudar cómo generar una ejecución más expresiva. Y primero era sobre la intuición, qué es lo que me hace sentir. Y después respaldábamos eso con los elementos formales de cada pieza. Fue interesante que al escuchar estas opiniones, algunas eran contradictorias y otras eran muy parecidas. Esto generó en mí preguntas sobre cómo son posibles estas respuestas, estos comentarios, cómo somos tan iguales y tan diferentes, qué es lo que cambia y cómo puedo desarrollar yo mi interpretación para inducir estas emociones. También respondió ciertas preguntas como el que no es solamente una interpretación. En general yo estaba siempre esperando a que mi maestro de instrumento me dijera que cómo se toca algo, ¿no? Y este tipo de análisis abrió esa puerta, no solamente hay una interpretación válida. Y también cómo el analizar una pieza va de la mano de la exploración con las emociones. O sea, no es nada más lo teórico y cuando uno explora una pieza no es nada más lo técnico. Esto, eh, compaginar todo esto, emociones, teoría y técnica. También durante esta clase el maestro Juan Pablo nos asignó leer y presentar sobre varios temas relacionados con la música y emociones, expectativas, psicología musical, varios de los cuales se mencionan en este libro y respaldan como ya lo dijo el maestro Joseph, el marco científico. A partir de estas experiencias también se despertó en mí un interés más profundo sobre las emociones y la música. Esto fue tan importante que la mayoría de mis trabajos de maestría se enfocaron o relacionaron con este tipo de conceptos. Así, uno de mis proyectos finales fue usar los conceptos de la SEM, del análisis del contenido emocional de la música, y otros temas para abordar una de las piezas de Manuel Enríquez para cello solo. Me pareció muy interesante porque esta pieza es atonal, pero tampoco entra dentro del sistema dodecafónico serial. Entonces pensé, esto tiene un gran potencial para ser analizado bajo las estructuras y procesos de cambio y movimiento, como lo vimos con Jean Arroux, en las clases de análisis de nuestro Juan Pablo, así como de expectativa musical.
y cómo todo esto podía respaldar mi interpretación para crear ciertas emociones o evocar ciertas emociones en los escuchas. Otro trabajo que realicé fue un experimento sobre el uso de la música, en específico los pulsos binaurales, para tratar de inducir la relajación y la concentración en los ejecutantes y así favorecer el aprendizaje de sus piezas. Como menciona el maestro Juan Pablo, sin emoción no hay aprendizaje. Y para mí era un poquito de, bueno, a veces ciertas emociones tampoco te generan un aprendizaje um, efectivo. También otra cosa que hicimos dentro de la clase de música nueva fue realizar composiciones. Y mi composición estuvo basada en improvisación libre para eh, instrumentación también libre, quien sea, los que sean, pero estaba basada simplemente en las emociones básicas. En este trabajo yo quería entender cómo los intérpretes se expresaban en las mismas emociones de diferentes maneras o qué elementos eran compartidos y relacionándolo con los conceptos que se manejan en este libro de que hay ciertas cosas en la música que te van a evocar emociones específicas. Y también mi propósito con esto era también despertar o invitar a los instrumentistas a sentir esa libertad y placer de ofrecer alguna interpretación emocional. Que muchas veces por estar quizás tan preocupados por la interpretación perfecta, nos olvidamos de todo lo que se puede hacer emocionalmente. Cuando el año pasado vi en la página del Departamento de Música que el maestro había publicado un libro, pues no dudé en descargarlo y comenzar a leerlo. Puedo decir que fue una experiencia sumamente enriquecedora. Es un libro, en mi opinión, bastante completo, con un respaldo científico, un lenguaje muy accesible para los músicos, está dirigido hacia músicos, con objetivos muy precisos para cada tema, que como ya lo describió el maestro Joseph, se presentan al principio y al final hay preguntas y actividades para ayudar a resumir lo que se vio en cada uno de ellos. También tiene ejemplos muy claros para abordar nuevos conceptos. Hay bastantes anécdotas que me parecen algunas graciosas, otras estimulantes que despiertan la curiosidad. Es también un libro que creo yo es una fuente de divulgación científica muy importante. Y otra cosa que me gustó mucho sobre el libro es que tiene enlaces para acceder a la música que se usa como ejemplo para explicar algunos puntos. Definitivamente es un libro que despierta la curiosidad y ofrece herramientas que ayudan a expandir y enriquecer nuestra intuición, conocimiento y experiencia implícita para respaldar un análisis que, llevado con determinación, puede ofrecer un mayor disfrute del quehacer musical, tanto como del ejecutante como del oyente al conectar con el significado emocional de la música. En la actualidad, estos conocimientos tomados del curso de análisis y de este libro los he llevado a mi labor de intérprete y docente. Justo la semana pasada comentaba con una de mis alumnas que ella se dedica a atender jóvenes en el centro de crisis y ella me comentaba que la música le ayuda a expresar sus emociones mejor y decía seguramente los músicos profesionales, o sea, son tan afortunados porque pueden hacer eso todos los días. Y bueno, yo en mi experiencia le comenté que no siempre pasa así, que muchas veces a los músicos se nos olvida sentir al interpretar.
como lo dije antes, quizás porque estamos muy concentrados en hacerlo perfecto técnicamente. Y en algunos ambientes escolares creo que se da por sentado que el alumno de música ya tiene la emoción trabajada en su repertorio y quizás no le está poniendo atención, hemos encontrado ese puente entre conectar lo teórico, lo técnico y lo emocional del alumno. No es que no se quiera, sino a veces no existen las herramientas o el conocimiento o incluso el tiempo para abordar eso. Creo que este libro, el análisis del contenido musical, contenido emocional de la música, y cómo usarlo para una ejecución expresiva, es un libro base que puede construir este puente, este enlace entre la teoría, la práctica y la emoción. Y finalmente mis preguntas pues son si para el maestro Juan Pablo, si nos podría comentar algunos de sus momentos más memorables en cuestión de cambios en los estudiantes, ya sean cambios en su interpretación, en su forma de analizar, en su comportamiento emocional, después de que aplicaron estos conceptos, este tipo de análisis. Y bueno, la pregunta es si habrá una traducción al inglés, porque ya me están preguntando por este libro y cuáles son los planes de difusión y distribución a partir de esta presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Carol. Pues damos la palabra al maestro Juan Pablo para que pues conteste estas primeras preguntas y después el doctor Joseph también tenía otras que hacer. Adelante, maestro Juan Pablo. Ok, gracias. Pues muchas gracias, Joseph, y muchas gracias, Carol, por pues acceder a esta invitación y compartir sus puntos de vista sobre el trabajo que publiqué. Es interesante lo que dice Carol sobre la perfección y el disfrute, ¿no? Ya alguna vez Gunther Kreutz, que es un contacto de Susana, de una universidad en Alemania, nos hablaba sobre el estrés, a veces extremo, al que se someten los músicos, ¿no? Y nosotros que empezamos a estudiar música porque nos encanta, porque nos hacía sentir bien, porque nos hacía entrar a otra dimensión, ¿no? Y luego llegamos a esta situación de tensión por querer hacer cosas que nos autoimponemos o nos impone el grupo que nos acoge, ¿no? El grupo académico. Entonces, un poco ese fue la motivación para escribir este libro, ¿no? Porque por ahí pongo en el libro que a veces nosotros estamos pensando en qué estarán pensando los maestros o qué dirá la gente, o quiero que me salga limpio o quiero que me salga afinado, pero como dice Carol, nos olvidamos que la idea es comunicar o expresar. Es difícil a veces definir qué se quiere expresar, porque uno puede expresar la estructura sonora, o sea, uno puede expresar los sonidos. Bien decía Joseph que pues hay gente que, hay personas o académicos para quienes la expresión de emociones no es el meollo de la ejecución. Tampoco quiero que se entienda que lo sea para mí. Lo que pasa es que no lo podemos evitar. O sea, en el libro trato de explicar que no podemos escapar de eso. O sea, nosotros reaccionamos ante cualquier estímulo. Y esa reacción es de acuerdo a los supuestos y a las teorías que uso. Principalmente me baso mucho en Antonio Damasio. Esa primera reacción es afectiva. Yo creo que la próxima edición no se va a llamar análisis del contenido emocional, sino análisis del contenido afectivo, porque creo que el término afecto es un término más genérico que puede englobar esas sensaciones o emociones propiamente dichas, ¿sí? Como la tristeza, la alegría, o emociones más complejas, ¿no? Como el orgullo o la vergüenza, que de hecho son muy difíciles de comunicar a través de la música.
Entonces, creo que es algo de lo que no nos podemos escapar. Por eso enfatizo tanto este lado biológico en el libro y trato pues de acercarlo a manera de divulgación científica, ¿sí? Como decía Carol. Y pues un libro para ejecutantes, está hecho para ejecutantes, de hecho, ¿sí? Está dirigido a ejecutantes, pero también puede ser usado por compositores, porque el mismo marco teórico sirve para entender en general cómo interactuamos, entre comillas, porque pues, la música no responde, somos nosotros los que respondemos, o más bien cómo nosotros actuamos, ¿no? Cómo construimos esta experiencia afectiva con la música. Este marco teórico entonces le sirve para ejecutantes, sirve para compositores, para profesores de música, profesores de instrumento o profesores de apreciación musical, para divulgadores de la música, y por eso es tan importante que se vea también como un texto de divulgación científica. Y bueno, Carol preguntaba sobre los momentos más memorables. Hay muchos, obviamente los más recientes son más fáciles de recordar para mí, ¿no? Ya voy a cumplir 50 años y ya no, ya no me sirve tanto la memoria como antes. Pero yo recuerdo una clase en particular, ¿no? No es nada así súper especial, pero estábamos en la sala de cómputo porque ahí daba la clase y entonces había una pianista tocando y solamente a partir de la observación de qué era lo que quería expresar y entonces de acuerdo con eso que quería expresar, entonces cómo podría agrupar las notas de, no me acuerdo si era una escala, un arpegio, ¿no? Solamente cambiar la agrupación de eso cambió totalmente la percepción, no solamente de ella al tocar, sino de los demás, ¿no? Entonces, a veces hay soluciones tan sencillas que se logran al detenerse a pensar, bueno, ¿qué es lo que quisiera decir con esto? ¿Y qué es lo que esto me está diciendo a mí cuando lo estoy leyendo y lo estoy tratando de tocar? Entonces, la decisión de agrupar unas notas y separarlas de otras, por ejemplo, ¿sí? U otro tipo de decisiones puede ser, no particularmente esta anécdota, pero cambiar unas dinámicas, cambiar unas articulaciones, etcétera, pueden llegar a ser la diferencia, ¿no? Porque son estructuras que están en la superficie y que son fácilmente percibibles y pueden tener un gran impacto afectivo, ¿no? En la escucha. Entonces, lo que yo trato de hacer con este libro es hacer caer en cuenta a estudiantes y colegas de que hay estructuras en la música, es decir, rasgos acústicos que nosotros estamos manipulando todo el tiempo, sea como compositores o como ejecutantes, y que si los tenemos claramente definidos, ¿sí? Yo dedico una partecita a la diferencia entre articulación y ataque, que son dos conceptos que los músicos usualmente confundimos, ¿no? O mezclamos, porque están muy relacionados en ciertas situaciones. Entonces, si tenemos muy claros estos conceptos y cómo los hacemos, entonces, en vez de estar pensando en que me salgan las articulaciones o que me salga la afinación o que me salga el tempo, podemos pensar mejor jerárquicamente, de manera más importante, en, bueno, ¿qué es lo que quiero decir con esto? Y entonces, ¿cómo puedo usar las articulaciones? ¿Cómo puedo usar la afinación? ¿Cómo puedo usar el tempo? Y además, también enfatizo que, como ustedes decían, no hay una sola versión. No puede haber una única interpretación de una pieza y no puede haber un único contenido emocional, ¿sí? De la música o de una obra en particular, porque los intérpretes tenemos la última palabra y los intérpretes somos los que decidimos cuál va a ser el contenido emocional, porque somos los que le damos cuerpo, le damos sustancia, es decir, hacemos que vibre en el aire esa pieza y sea escuchada, ¿no? por el intérprete mismo y por los demás, por la audiencia. Entonces, podemos
definir y decidir cuál va a ser el contenido de esa pieza de acuerdo con nuestra ejecución, y esa ejecución tiene que estar, por supuesto, adaptada o a la medida de nuestras capacidades técnicas. Y ese es otro asunto del estrés de los estudiantes, ¿no? Que me sale, que no me sale, que... No, o sea, está muy bien, usted tiene que estudiar técnica porque sin técnica no puede expresar nada. Eso es fundamental, ¿sí? Tiene que hacerle caso a su profesor de instrumento porque eso es esencial. Pero cuando va a tocar, no puede estar preocupado solamente o preocupadas solamente porque no le sale la afinación o porque no le sale el tempo rapidísimo, ¿sí? Más bien debería estar preocupada por qué es lo que quiero decir y cómo adapto eso a mi técnica y qué decisiones de ejecución puedo tomar de acuerdo a lo que quiero decir con la pieza. Y es lo que trato de comunicar en el libro, que puede ser un poco complejo, y por eso trato de hacer siempre estos resúmenes que mencionaba Joseph al final, ¿no? O sea, ¿qué es lo importante? ¿Cuáles son los objetivos? El resumen del final, y tenga estas preguntas para ver si entendió. Obviamente es un libro que se debería trabajar mejor con un grupo y sobre todo con una guía experimentada, pero un estudiante autodidacta, por supuesto que lo puede hacer solo, ¿no? Y sobre la traducción al inglés, pues siempre la tuve en mente, por supuesto, y lo que quiero hacer ahora es una segunda edición en la que se incluya un capítulo exclusivo para música postonal, porque resulta que ahorita estoy haciendo un doctorado sobre experiencias de escucha, de música, yo le llamo música de sonido complejo, es una música que no tiene melodía ni armonía, es más como ruido y timbres y cosas de estas. Como es tan diferente a la música tradicional, me interesa mucho entender cómo funcionan las expectativas en esos casos, por ejemplo, ¿no? Entonces he descubierto cosas muy padres, y no es que me haya cambiado totalmente mi opinión acerca de lo que escribí en este texto, para nada. Entonces, creo que va a ser un buen complemento. Voy a cambiar muchas secciones, voy a incluir más cosas sobre cultura, ¿no? Y incluir más cosas sobre antropología y sociología de la música, porque aquí me enfoco mucho en neurociencia y psicología de la música. Y quisiera incluir esa parte que quedó como pendiente, como en deuda, ¿no? ¿Qué pasa con la música que no es tonal? ¿Qué pasa con las expectativas? ¿Qué pasa con la sintaxis, ¿no? Y ese tipo de cosas. Entonces, pues, es un trabajal, así que, no sé, Kiki. No quisiera traducir sino hacer la nueva edición, y entonces, sí, ver. Pero si usted lo quiere traducir, pues adelante. Gracias, lo intentaré. Lo traduzco así nada más cuando me pregunten. Gracias, maestro. Joseph. Perdón, tenía el micrófono apagado. Sí, bueno, Juan Pablo, reiterar de nuevo las felicitaciones. Y bueno, yo algunas de las preguntas que tenía ya las respondiste en cierta manera, pero de nuevo reiterar ese denso pero efectivo y sustancial marco teórico, ¿no? Que creo que se puede ser básico para muchas otras cosas, ¿no? Yo, además de a quién va dirigido, que está muy clarísimo, ¿no? Y como manual, pues marca muy bien, oye, pues si haces este cambio va a causar este efecto, ¿no? Y aquí, pues bueno, es un elemento más para una interpretación, pues en algún momento puede chocar con el concepto de interpretación históricamente informada, ¿no? Que se llamaba, porque claro, decir, bueno, pues mira, una pieza escrita para clave, ¿no? De Johann Sebastian Bach, donde el tipo de ataque no lo puedes manipular, ¿no? El clave es muy complicado manipular este tipo de ataque tal como tú desde el punto de vista psicológico, ¿no? Entonces se puede entrar en choque, pero sabemos que se puede interpretar la música de Bach de otras maneras, ¿no? Y sería pues enfocándose en esa transmisión emocional, pues poder aplicar esos conceptos, ¿no? ¿Qué opinas tú en ese sentido de poder, de que, digamos, el aprender a expresar, a partir del análisis de contenido emocional, expresar
el intérprete de una manera más emocional, más expresiva, digamos, valga la redundancia, en cierta manera choca o puede chocar un poco con la interpretación históricamente informada, o hasta qué punto es una nueva mirada, una nueva vuelta a esas interpretaciones que desde el enfoque de la musicología que se basa en que sustenta la interpretación históricamente informada, sería un volver a aquellas interpretaciones románticas, entre comillas, ¿no? Donde se intentaba de una manera no sistemática, muy personal, expresar ese contenido emocional más quizá que otra cosa. Evidentemente con el sustento técnico, como bien has comentado, ¿no? ¿Cuál sería tu opinión en ese sentido? Creo que tienes el micrófono apagado, Juan Pablo. Perdón, gracias, usuario. Siempre me pasa lo mismo. Te decía que gracias por la pregunta, es muy interesante. Creo que uno de los primeros aspectos de la ejecución históricamente informada son los instrumentos, ¿no? Y ese caso que pones tú, bueno, no tengo un clavecín, tengo un piano. No puedo, o sea, es imposible expresar lo que expreso con un clavecín en un piano y viceversa, por supuesto. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer, no? La idea del método es que no choque con nada necesariamente. Yo no me fijo en asuntos de estilo o de interpretación históricamente informada, porque para mí lo importante es que el ejecutante analista, como yo le llamo en el libro, tome las decisiones. O sea, ¿qué es lo que quiere hacer? ¿No? Yo siempre le digo a los estudiantes, tranquilos, ustedes no son médicos ni ingenieros. ¿Sí? Si se equivoca, nadie se va a morir. ¿Sí? Lo importante es que sean éticos y que tomen las decisiones conscientemente, que tengan control de lo que quieren decir. ¿Sí? Y si alguien les dice, ¿y usted por qué está tocando así? Ah, por esta y esta y esta razón. ¿Sí? Le pueden decir, no, es incorrecto o lo que sea, pero usted sabe lo que quiere hacer y también tiene la capacidad de escuchar al otro, ¿no? El asunto de la ejecución históricamente informada también incide muchísimo en estas cuestiones de los tempos, por ejemplo, de los tempi, las articulaciones o el fraseo. No sé si ustedes han escuchado, los oyentes o Joseph o Carol, no Susana, estas versiones de Shunsuke Sato, que es un violinista de la Sociedad de Bach de los Países Bajos, Netherlands Bach Society, y ellos siempre están publicando en YouTube sus versiones de Bach. Tienen como una especie de proyecto de grabar la totalidad de Bach, ¿no? Y entonces con mi hijo, que es violinista, a veces escuchamos y él odia a Shunsuke Sato porque hace unos rubatos y unas cosas súper expresivas con Bach, ¿no? Que ni siquiera estas interpretaciones románticas de, no sé, Menuhin o Oistrakh hacían, ¿no? En absoluto, y mucho menos de jóvenes como, no sé, como una joven violinista, se me olvidó esta norteamericana, Hilary Hahn, por ejemplo, ¿sí? Entonces es una cosa bien interesante cómo realmente los ejecutantes que están inmersos en este mundo de la interpretación histórica informada o incluso son hiper recontra especialistas en Bach como Shunsuke Sato, hacen unas ejecuciones increíblemente expresivas, o sea, unos rubatos y unas inflexiones en los tempi para el fraseo, que uno dice, pues, bueno, estos son los expertos, ¿no? Son las autoridades de barroco, por ejemplo, y hacen este tipo de cosas. Yo, en síntesis, pues no creo que el libro choque con eso, ¿sí? El músico decide hasta qué punto quiere, no más bien hasta qué punto, sino de qué manera quiere expresar lo que quiere expresar, ¿no? Si lo quiere expresar con rubatos gigantescos o con cosas más sutiles como dinámicas o articulaciones, sin tocar tanto el tempo. Lo que les dije al inicio, la cuestión es que sean conscientes de todas esas capas. Es que la música es un fenómeno
de múltiples capas, ¿no? Y esas capas son, en cierta manera, lo que yo en el libro llamo estructuras musicales, ¿no? Que pueden ir desde la forma hasta el tempo, la articulación, la disonancia, la consonancia, y ahí sí nos podemos ir con una lista enorme, ¿ok? Entonces, nunca puedo observar todo, nunca puedo controlar todo, es muy difícil. Entonces, por eso decía en el libro que es muy importante la intuición. En el libro describo como un círculo virtuoso, digo yo, ¿no? El estudiante o el ejecutante empieza leyendo la pieza, empieza aprendiéndola y tocándola de manera intuitiva y poco a poco escucha, siente lo que le sucede, siente lo que le comunica esa pieza y entonces va analizando por qué siente eso y va tomando nuevas decisiones interpretativas y vuelve a leer y vuelve a escuchar la nueva ejecución y así se hace un círculo virtuoso en el que yo toco y esa intuición cada vez se va viendo más alimentada por el análisis. Entonces, todo el tiempo la intuición alimenta el análisis o motiva el análisis o desencadena el análisis y el análisis entonces le puede abrir nuevas dimensiones al oído, nuevas dimensiones a la intuición para que el trabajo sea más divertido, ¿no? Y finalmente el ejecutante se sienta, esto es lo que quiero, ¿no? Esto era con esta articulación, con este tempo, y el próximo mes lo cambio. Se acabó, no pasa nada. Sí, pero ya sé qué es lo que quiero hacer. Entonces, creo que no debería chocar con este asunto de la interpretación históricamente informada en síntesis. Sí, no, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, si no debería chocar, porque bueno, también la interpretación históricamente informada, pues podríamos decir la interpretación psicológicamente informada o la interpretación musicalmente informada, digo porque a veces la históricamente informada puede chocar con la musicalmente informada, es decir, muchísimas cosas, ¿no? La cuestión está aquí y creo que es muy importante, que es lo que abre este libro, que es con el tema de las emociones, los sentimientos, las sensaciones, que son cosas, como podríamos decir, muy amorfas, ¿no? Que sí pueden estar definidas con una palabra, con un texto. Y como tú muy bien lo dices, evidentemente, eso es una metáfora, ¿no? Porque lo que yo puedo entender por alegría es muy diferente de lo que podemos entender cada uno de aquí, ¿no? Pero sí tiene que haber esa percepción del entendimiento, ¿no? Y además tomar decisiones al respecto, ¿no? Es decir, yo quiero mostrar eso, qué mecanismos técnicos, estructurales, como le llamas tú, pues puedo manipular, y manipular en el buen sentido de la palabra, ¿eh? Digo, el pan es una harina manipulada con agua y con otras cosas y es bien rico, ¿no? Entonces, y esencial. Entonces, manipular eso para poder dar cada uno su contenido, lo que él piensa y cree de lo que debe expresar esa música o de lo que debe expresar o comunicar esta música, ¿no? O la música que le interprete. Y creo que eso es la base del análisis, ¿no? Hemos hablado muchas veces de análisis contigo, Juan Pablo, y sabes que yo mi pensamiento también es ese, ¿no? Analizar es ver, ¿no? Es decir, tener una buena máquina de ver lo que pasa en la partitura, ¿no? En ese sentido. Y no solo eso, sino lo que me pasa a mí, cómo yo expreso las emociones. Y una vez he visto eso, interpretarlo. Y en el caso del ejecutante, una vez lo he interpretado, lo tengo que ejecutar, ¿no? En el caso del musicoterapeuta, una vez lo he interpretado, tengo que aplicarlo para unos objetivos determinados, ¿no? Y creo que eso sería como la base del análisis y tú apuntas muy bien en el libro, pero además es ese marco teórico, ¿no? Del por qué pasa en nuestro cerebro, o qué pasa en nuestro cuerpo, ya lo extiendo más allá del cerebro, cuando escuchamos música o cuando interaccionamos con la música de diferentes maneras. Y la siguiente pregunta comentario, en cierta manera, era lo que ya nos has adelantado que vas a incluir en el siguiente pretexto, ¿no? Que es la cuestión de la música postonal. Y yo incluso diría la pretonal, también, en algunos casos, ¿no? Pero que es esa cuestión de, evidentemente, de buscar otro tipo de esencialidad que no sea tanto la promulgada por la culturalidad de lo tonal, ¿no? Que si bien físicamente es muy natural, ¿no? Pero es el tema de las expectativas y la sintaxis, ¿no? Y en realidad puede, yo
también estoy en ese rubro un poco. Puede ser que el concepto de expectativa y sintaxis sea más, básicamente la sintaxis será cómo articulamos esas expectativas o cómo le damos forma, ¿no? Pero que puede que haya una base natural de esas expectativas, ¿no? Cuando vemos una base biológica en cierta manera, ¿no? Que tiene que ver con los entornos, con patrones quizá, con ciertas cosas que nos dan a prácticamente todos los seres humanos maneras de responder diferente, ¿no? A lo que tú llamas quizá las bases biológicas, ¿no? De la emoción, y creo que eso puede permitir esa mirada, despojarnos un poco de lo que culturalmente entendemos como la parte esencial de la música, que es la tonalidad, pero la tonalidad es una parte esencial durante un tiempo muy determinado, que aún estamos también en ese tiempo, ¿no? Conviviendo con otros, pero la historia de la humanidad donde ha usado el sonido articulado de una manera musical o protomusical es un tiempo muy corto, viéndolo desde el punto de vista antropológico, ¿no? Pues felicidades también por dar esa mirada, y espero ya poder ver pronto, si es posible, pues el resultado de todo eso, ¿no? Ya te digo, creo que es una herramienta muy importante para que los alumnos empiecen a enfocar cómo mirar, hablando ya del análisis, ¿no? La maquinaria para mirar, ¿no? La máquina de mirar, pues que puedan mirar la música también desde otros parámetros, ¿no? Y se puede convivir tranquilamente, como tú muy bien también lo has dicho, con la históricamente, la interpretación históricamente informada, pero también con todo el análisis, digámosle, tradicional. Y en cierta manera, en cuanto a la sintaxis, el análisis, por ejemplo, schenkeviano, es una búsqueda de esta sintaxis, ¿no? Lo que pasa es que a veces se pierde en el grafismo, en la manera de ver, en cómo notarlo, ¿no? A veces el mapa es más complejo que lo que podemos ver, ¿no? Pero bueno, en ese sentido, pues felicidades. No era ninguna pregunta, comentario, pero ¿y por dónde va? ¿Qué expectativas tú esperas encontrar en esa música postonal en cuanto a todo el concepto de la emoción? Ajá, gracias. Pues mira, hay una literatura, no muy abundante, pero hay sobre música atonal. Pero a mí lo que me interesaba era esta otra música, como les digo, que yo le llamo música sonido complejo, que es ruido, que son timbres, que no hay melodía, no hay armonías, ni nada de estas cosas, ni tampoco métricas, ¿no? O sea, ciclos así como que se entiendan como una métrica. Yo tenía la intuición, que un poco tú mencionaste, de que fuera una especie de sintaxis natural, ¿no? Sí, como cuando uno escucha un camión que se acerca, no sabe que se acerca. ¿Por qué? Pues porque la onda acústica, es decir, la espectromorfología de la onda que uno está escuchando, le indica o le hace predecir que el camión se viene acercando, ¿no? Entonces uno decide si pasa la calle o no pasa la calle o lo que sea. Entonces, esta música me parecía que me iba a permitir explorar eso, ¿no? Cómo funcionan las expectativas ahí. Y lo que estoy descubriendo, pues sí, es básicamente eso, pero de una manera pues más rica, ¿no? Menos intuitiva. Y hay un punto bien interesante que estoy viendo en los oyentes de esta música, y es que hay asociaciones muy, muy claras, asociaciones que yo he llamado esquemas, que es la base de la sintaxis, que es la base de las expectativas y de las predicciones, ¿sí? Son esquemas del tipo sonido, fuente, acción de producción y localización en el espacio. Es decir, tú tienes un sonido y esos rasgos espectromorfológicos, es decir, la forma del espectro, cómo funcionan todos los armónicos de ese sonido, te hacen predecir cómo es la fuente, qué consistencia tiene, ¿sí? Y de qué manera, a través de qué acción se está excitando esa fuente y dónde está, si se está moviendo o qué onda, ¿sí? Eso lo utilizo muchísimo en la música electroacústica, por ejemplo, ¿no? En la música acusmática, ¿no? Ponen sonidos que vienen del cenit o con cierta inclinación o atrás o adelante, dependiendo si es multicanal o qué onda. Entonces, eso me parece que es algo esencial. Y ahí hay una cosa que es una incógnita, porque uno dice, ok, mucho de esto lo hemos aprendido. Y es universal porque
estamos en la Tierra, entonces la física funciona igual en cualquier parte de la Tierra, no importa la cultura, ¿no? Entonces una roca cayéndose suena igual en un bosque de Java que aquí en Ciudad de México, lo que sea. Entonces, esos esquemas te permiten establecer esas asociaciones que yo llamo asociaciones indéxicas, porque el sonido es un índice de esa fuente. ¿Sí? Pero me pregunto hasta qué punto eso es totalmente aprendido o hasta qué punto hay ciertos sonidos que, debido a la organización estructural de nuestro cerebro, resultan, por ejemplo, desagradables. No sé, te voy a poner un ejemplo. El maullido de un gato o el llanto de un bebé, ¿no? Son sonidos de alerta, o el grito desesperado de un hombre, de una mujer pidiendo ayuda, ¿no? Son sonidos que nos alertan, tienen ciertas características sonoras que es probable que alerten a no solamente humanos, sino a animales. Claro, eso no nos hace concluir que no es aprendido, porque también alerta a los animales. Porque al final de cuentas los animales evolucionaron en el mismo medio ambiente que evolucionamos nosotros, ¿no? Entonces, los mamíferos evolucionaron como, bueno, nosotros también somos mamíferos, pero quiero decir, evolucionamos el mismo tipo de estructura y reaccionamos de la misma forma al mismo tipo de estímulos, ¿sí? Que representan un peligro, porque pues lo mismo que me hiere a mí, que me lesiona a mí, lesiona a uno de mis perros que están aquí dormidos al lado, por eso lo señalo. Entonces, ellos ven el mismo peligro que yo veo, ¿sí? Exactamente un arroyo crecido con ese estruendo que hace, ¿sí? Un derrumbe, ¿sí? Entonces, es muy complicado saber a ciencia cierta qué tanto es aprendido y qué tanto tal vez pueden ser redes neuronales que ya responden de cierta manera a ciertos sonidos, claro, muy básicos, pero sin esos sonidos tan básicos y sin esas espectromorfologías tan básicas, pues nuestra respuesta a cosas complejas como una obra musical no sería la misma, o sea, no podría existir de la manera como existe. Entonces, pues va como por ahí el asunto. Ya respondiendo a tu pregunta, ¿no? Esta música me va a permitir como entender y plantear hipótesis, sobre todo, plantear hipótesis de cómo escuchamos la otra música también, la música tradicional, porque cuando escuchamos la música tradicional no nos liberamos de toda esa cantidad de asociaciones, ¿no? El sonido del contrabajo es grande, es un instrumento grande, entonces es un índice de algo grande, y luego vienen otro tipo de elaboraciones más complejas a partir de ahí. Muy bien. Nos quedan solamente 4 minutitos. Quisiera nada más hacer estas preguntas que están aquí, tal vez de manera breve, responderle, Juan Pablo. Además de las felicitaciones que están ahí que pueden leer, dice, en el libro se plantean ejercicios para hacer transferencia de la emoción a la técnica, de cómo desde lo técnico interpreto una emoción, como transferencia a la didáctica del instrumento. Eso sería como lo que queda todavía pendiente ahí. Sí y no, es decir, yo no trato instrumentos específicos, ¿no? Pero sí, por supuesto, al hablar de estructuras musicales como rasgos acústicos, pongamos otra vez el asunto del ataque, ¿no? Si yo decido hacer ataques percutidos en vez de ataques redondos o lentos, es decir, ataques rápidos en vez de lentos, eso genera una sensación diferente. Lo encarnamos de manera diferente. Ese es otro asunto padre que va a haber en la próxima edición, ¿sí? Lo corporizamos de manera diferente. Entonces, por supuesto que hay una relación entre cómo yo utilizo la técnica, desde los tempi hasta los acentos, o sea, cuestiones de intensidad dinámica, articulaciones, si los uno, los separo, o ataques, ¿no? Crescendos o súbitos, etcétera, etcétera. ¿Cómo uso mi técnica, el timbre, por ejemplo, para poder contribuir a la expresión de tal o cual cosa? Ojo, no hay un diccionario, ¿no? No es que el modo mayor es alegría, el modo menor es tristeza, eso no existe. Más bien, estas capas que les decía, articulación, modo, tempo, disonancia, consonancia, bla, 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 funcionan como señales, como las señales etológicas que mandamos los animales cuando queremos mandar un mensaje, ¿no? ¿Sí?
todas esas señales se suman. Si yo hago articulación separada, ataque rápido, tempo ágil o rápido, y resulta que la armonía no es muy compleja, tal vez va a ser algo jovial, algo juguetón. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiero hacer yo con eso? ¿Ok? En términos de técnica. Ahí sí lo explico, pero no específicamente hacia un instrumento. Micrófono. Llegamos al final de la presentación. Muchas felicidades al maestro Juan Pablo por este trabajo. Creo que ha quedado de manifiesto